gusto saludarte, me da mucho gusto de veras saludarte, te bendigo en el nombre de Jesús y espero que tengas una gran jornada. Recuerda que cuando hacemos las cosas bien, sembramos bien, vamos a cosechar bien. Así que con esa bendición todopoderosa te saludo y espero que tengas un gran éxito en todo lo que emprendas, ¿ok? Y aún en medio de las vicisitudes, a veces las cosas parece que no salen bien, pero ahí es donde tenemos que recordar quiénes somos en Jesucristo. Somos más que vencedores, así que no tengamos miedo y avancemos independientemente de cuál sea nuestra condición o nuestro origen. Particularmente te hablo a ti que estás en los Estados Unidos de América, que has venido a buscar un mejor futuro para ti, para tus hijos. Ánimo, no pierdas la fe, ¿correcto? Vamos de veras con todo. Que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Hoy tengo un tema muy delicado. Hoy tengo un tema muy importante. Hoy tengo un tema muy controversial. Así que te voy a ir invitando para que le vayas platicando a toda tu gente, para que te vayas acomodando ahí enfrente de tu televisor. Hay mucha gente que toma el teléfono y pasa las señales, un televisor, ay Dios mío, un televisor gigante, y entonces ahí empieza a ver todo lo que sucede acá, ¿no? Pues esa es la idea. El día de hoy voy a hablar de lo que en inglés le llaman el birthright citizenship, es decir, este derecho por nacimiento de adquirir la ciudadanía de los Estados Unidos de América. Naciste aquí, pasabas por aquí, te trajeron a tu mami a tenerte acá, automáticamente te conviertes en ciudadano de los Estados Unidos de América. Por lo menos eso era lo que sabíamos, eso era lo que conocíamos. Hoy hay una enorme controversia porque hay una investigación y hay muchos puntos de vista contrastantes muchas veces sobre el tema. Así que de eso voy a hablar el día de hoy. Tengo una experta, tengo una abogada de inmigración que ya la conoces, que te la voy a presentar más adelante, se llama Esther Valdez Clayton, nos va a estar platicando del tema. Vamos a irnos a la letra, lo que dice la Constitución de los Estados Unidos de América, particularmente la 14ª enmienda. Así que va a ser muy interesante entender esto. ¿Estás listo? Entonces te invito a que descargues la aplicación de Voz Media, que lo hagas hoy mismo, que nos tengas en tu teléfono inteligente, que nos lleves en tu dispositivo móvil y que no te pierdas ni uno solo de los podcasts de Gustavo Vargas, ni uno solo de los podcasts de mis compañeros, todos ellos brillantes, extraordinarios, que le ponen sangre, sudor y lágrimas a este trabajo para llevarte a ti algo de mucha calidad. Cuando tienes la aplicación de Voz Media también puedes ver el noticiario que a diario se produce en Dallas, beautiful Dallas, Texas, allá con mi hermanita en Cristo, Karina Yapor, a la cual le mando un gran abrazo. Y por supuesto, tienes la posibilidad de leer el noticiario, o quiero decir el periódico, es un periódico virtual que está en inglés y en español, siempre con noticias al instante para que te enteres de la realidad americana y del mundo, ¿ok? Pues bueno, ya con esas, ¿qué te parece si empiezo a platicarte un poquito de cómo viene la mano? Porque, como te digo, la premisa principal del programa tiene que ver con el Citizenship Birthright, así le dicen en inglés. Entonces, en esta edición quiero preguntarte, la ciudadanía por nacimiento, ¿todos tienen derecho a ella? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Quiénes están descartados? Y mira, en un instante va a estar con nosotros la abogada Esther Valdez Clayton sumándose a este esfuerzo periodístico y de opinión. Pero quiero ir adelantando un poquito para que veamos qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la enmienda 14. Así que, por favor, acompáñame y tenme un poco de paciencia porque te voy a leer parte de lo que dice esta enmienda 14. El movimiento abolicionista, es decir, cuando en aquel entonces los yanquis se pelean contra los sureños, los yanquis representados por el Partido Republicano, los sureños representados por el Partido Demócrata, se enfrentaron, lo que se llamó la Guerra de Secesión. Los Estados Unidos estuvo a punto de separarse entre esclavistas, los demócratas del sur, y los republicanos, los que amaban la libertad y creían, como debe de ser, que todos somos libres, ¿no? Entonces, este movimiento abolicionista contribuye a desencadenar la guerra civil, se convierte en un catalizador de un cambio muy importante a nivel constitucional,
Viene la proclamación de la emancipación del presidente Abraham Lincoln en 1863. Ahí declara a todos los esclavos en territorio confederado libres para siempre y sienta las bases para las reformas nacionales más amplias, y de ahí es donde se están agarrando estas personas encabezadas por el presidente Donald Trump, de que este asunto del nacimiento, quiero decir, la ciudadanía automática por nacimiento, no existe. Ellos buscaban contrarrestar los códigos negros, leyes aprobadas en todo el sur, que restringían las nuevas libertades de los negros, de los afroamericanos. Entonces, la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda anula esta decisión que establecía que los afroamericanos no podían ser ciudadanos estadounidenses, ya fueran esclavos o fueran libres. Pero bajo esta nueva enmienda se concede la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, que es una respuesta directa al estatus incierto que tenían algunos esclavos. Aquí es donde empieza la controversia, y aquí es donde esto se va a poner muy bueno. ¿Okay? Y aquí es donde quiero agradecerle a Dios por la vida de esta santa mujer, una tremenda abogada, muy sabia. Es una mujer que ha estado luchando por los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos y cuya especialidad pues se ha vuelto precisamente a hablar de todos estos temas. Y hoy, después de una larga jornada, tuvo la oportunidad de sumarse con nosotros, así que te quiero platicar un poquito de ella. Le voy a pedir a mi productor, don Juan Fernando Dubón, a don Carlos Hernández, que me ponga ahí están las fotos de esta mujer. Ya la conoces. Ella se llama Esther Valdez Clayton, abogada de inmigración, entre otras muchas cosas. Ella es conocida por su participación en discusiones legales, en temas relacionados con migración, con derechos civiles. Tiene una página de internet, tiene una práctica muy grande de ley, y la practica aquí en el sur de California, en el condado de Orange y también en el condado de San Diego. Me dice la producción que ya la tenemos lista. Vamos a presentarla entonces y a agradecerle a Esther Valdez Clayton que esté con nosotros el día de hoy para hablar de este durísimo, espinoso, complicado tema del birthright citizenship. ¿Cómo estás, Esther? Qué gusto saludarte. Muy bien, un privilegio estar contigo nuevamente. Gracias por invitarme. Ok, pues vamos a darle, amiga. Vamos a buscar la verdad. La palabra de Dios dice que cuando encontramos la verdad, esta verdad nos hace libres. Entonces, lo mejor que podemos hacer para entender exactamente cómo viene la mano es este derecho de ciudadanía automática por haber nacido en los Estados Unidos de América. Así de bote pronto, ¿cuál sería tu análisis? Y ahorita, si quieres, nos vamos metiendo más en las intricaciones. ¿Qué opinas de esto, Esther Valdez Clayton? Tenemos que ver el contexto legal en lo cual la enmienda que citaste fueron los orígenes legales. Y eso es el debate en realidad bajo la Suprema Corte. Hay dos maneras de interpretar lo que tú leíste. Podemos interpretar esta enmienda, le vamos a dar la ciudadanía a quien toque pie aquí a los Estados Unidos, el territorio. No nos importa si llegaste ilegal, si llegaste legalmente con una visa, puedes utilizar esa ciudadanía y en 21 años que tu hijo te pueda peticionar. Eso es lo que la administración del presidente Trump está tratando de enfocar y pararse, lo que se llama el turismo de nacimiento, como hizo la gobernadora de Baja California. Siendo gobernadora de Baja California, tuvo 2 hijos estadounidenses para después, si su partido la votaba o la quieren encarcelar, digamos, por algo que cometió en México, su hijo después le puede otorgar ciudadanía y residencia en Estados Unidos. Lo que se llama el turismo de nacimiento. Los rusos lo hacen, los chinos lo hacen. Nuestros enemigos de Estados Unidos están utilizando los embarazos, mandan a sus mujeres aquí, tienen un acta de ciudadanía para el bebé y se regresan. Ese niño crece con valores de otra nación, de otra cultura, regresan a los Estados Unidos, posiblemente son socialistas, comunistas, y después piden a sus padres para tratar de revolcar algo político aquí en Estados Unidos. Esa es una manera de interpretar esto, y esas son las consecuencias, Gustavo. La otra manera
Es lo que leíste, la intención original de los que estaban escribiendo esa enmienda. Y eso bajo la Suprema Corte, los conservadores siempre se basan a la interpretación original. Esto era para los hijos de los esclavos, se les otorgaría ciudadanía porque los demócratas que los estaban esclavizando a sus padres estaban esperando los niños que iban a nacer. Vamos a esclavizar a los niños. El impacto de la proclamación de emancipación que hizo el presidente Abraham Lincoln solo aplicaba para mamá y papá, pero los niños no. Pero ellos escribieron algo muy clave y necesito que todos entiendan esto. Lo clave es que bajo la enmienda, para que tu niño sea ciudadano, tienes que estar sujeto a la autoridad y la ley del territorio donde te encuentras. Y ahí está lo que nunca se ha debatido delante de la Suprema Corte. Una persona que entra indocumentada, Gustavo, es sujeto al territorio y las leyes de los Estados Unidos, se ha sometido a este país si aún tienes una matrícula consular de México, por ejemplo, y sigues votando desde Los Ángeles para las votaciones en México, o eres del partido Morena aquí en San Diego, en Los Ángeles, y aún participas en todo lo político y estás mandando remesas a México, te has sujetado en realidad a esta ley y esa es parte de la enmienda. Lo querramos o no interpretar, eso fue la intención histórica de los Estados Unidos de esa enmienda. Nunca los legisladores pensaron que esto iba a aplicar a cualquier persona, rusa, china, nuestros enemigos que tuvieran hijos aquí. Y como latinos a veces no nos gusta esa interpretación porque dicen, pero ¿cómo? Mi hijo es ciudadano. Claro que sí, nadie está revocando la ciudadanía de nadie. Lo que estamos pensando es en generaciones y en el futuro, como hicieron los legisladores, estaban pensando en el futuro, en esos niños que iban a nacer. Y ahorita nuestro contexto legal y político en Estados Unidos ha cambiado. Nuestros enemigos están viniendo aquí a tener hijos. Veamos lo que el que se quiere postular de alcalde en Nueva York lleva 7 años aquí, apenas en Estados Unidos. Es socialista y quiere ser alcalde de Nueva York. Y es algo muy importante, Gustavo, que las personas tienen que entender. Cuando llegues a un país, si no amas el país, no tienes los valores, ni la religión, ni el Dios. Acuérdense que en la palabra de Dios, Ruth, siendo una mujer emigrante campesina, donde se encontró a su esposo, dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Ella se iba a establecer en el país de Israel. Ella dejó su cultura en Moab, dejó sus dioses, pero estamos viendo otro crecimiento aquí en Estados Unidos, donde nuestros enemigos se están tratando de situar aquí. Y eso es por eso lo valioso de esta posible demanda delante de la Suprema Corte. Wow, qué buen análisis. Gracias, Esther. Te pones a pensar en todo este turismo de ciudadanía. Me tocó presenciarlo. En algún tiempo viví en una comunidad altamente poblada por inmigrantes asiáticos, particularmente chinos, y era muy común en el complejo habitacional donde yo vivía ver mujeres asiáticas que llegaban, no sé, con 7, 8 meses de embarazo, con una visa, se estaban ahí 1 mes y medio, 2 meses, tenían a su bebé y se retiraban. Y lo veía constantemente. Creo que sigue ocurriendo. Esta es una comunidad aquí en el sur de California, en Rowland Heights, para ser específico, que es una ciudad densamente poblada por asiáticos. Y después se iban con un hijo ciudadano. Yo creo que nunca, bueno, no creo, estoy seguro que Abraham Lincoln o los Founding Fathers nunca pensaron en que este tipo de situaciones podían ocurrir. Ahora, y esto es lo interesante, y me gustaría que lo recalcaras, Esther Valdez Clayton, porque muchos inmigrantes latinoamericanos han llegado a los Estados Unidos, digamos, por la puerta de atrás, ¿ok? Aprovecharon algo, vinieron, estuvieron, gracias a Dios, pudieron regularizar su situación, ya sea durante la amnistía con el presidente Reagan, o se casaron, algo hicieron que pudieron tener un número de seguro social, eventualmente una residencia temporal y muy probablemente hasta una ciudadanía hoy en día y están votando. Y sus hijos han nacido acá. Esta ley no sería retroactiva, ¿o sí?
Claro que no, no es retroactiva, nadie le está quitando su futuro a sus hijos que ya nacieron y ya se les otorgó la ciudadanía. Estamos pensando en el futuro, qué es lo que va a pasar en el próximo año cuando la Suprema Corte tenga que debatir los méritos de este litigio. Hace 2 semanas la Suprema Corte lo que dijo era que ningún juez federal que fuera sobre un distrito, que son los jueces más bajos, de más bajo poder en el nivel federal. Federal quiere decir por toda la nación, está dividida en distritos federales. Entonces, ningún juez puede parar al Ejecutivo, el Ejecutivo siendo el presidente de los Estados Unidos. Este país está dividido en 3 ramas, la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Y cuando los jueces de la rama judicial se meten con el ejecutivo, eso es los cheques y balances que los fundadores querían. Dijeron, no, cada rama opera independiente. Un juez pequeño no puede parar al presidente Trump en querer presentar esta demanda. Y eso es todo lo que dijo la Suprema Corte. Esto le pertenece al ejecutivo, al presidente, querer hacer esta demanda según por la seguridad y el bien del país. No estoy diciendo lo que va a pasar, pero tenemos que ver, y a mí me gusta analizar todo históricamente. Esa fue mi licenciatura en UCSD sobre historia y me gustó mucho cómo este país ha sido el único país que tuvo un ejército para liberar a los afroamericanos, para liberar los esclavos. Ningún otro país ha tenido un movimiento de ejército del norte. Los soldados entraron al sur para liberar, porque ellos sabían que estaba mal esclavizar a alguien. Y por eso pasaron esa enmienda para sus hijos. Y me gusta pensar que hasta el presidente Abraham Lincoln era pro-life, era pro-vida. Él quería esta enmienda para proteger a esos niños. Nunca se imaginaron lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo vivo aquí cerca de la frontera con Tijuana, México. Vienen muchas mujeres, por bien o mal, por necesidad también, vienen a tener sus hijos aquí en Estados Unidos. Y muchas se regresan y otras se quedan aquí en Estados Unidos por necesidad. Pero eso no es algo que los Estados Unidos tiene que otorgarle a todo el resto del mundo. Eso es donde el país de México, por ejemplo, que es nuestro país fronterizo, el México tiene que ofrecerles el sueño mexicano a los mexicanos para que no se vean obligados o con necesidad de tener sus hijos aquí por falta de un buen hospital. Pero cuando una persona adrede ya está pensando y manifestando y premeditando, voy a tomar ventaja de este país para que me paguen el parto, me paguen el hospital, tengan Medicare, Medicaid, eso ya no es amor a un país, eso ya es nomás de querer recibir beneficio sin otorgar nada. Y eso también tenemos que tener ese debate dentro de la comunidad hispana, porque a veces justificamos el tomar de este país, pero no queremos otorgar. Y eso se ve mucho con las remesas, que muchos países latinoamericanos dependen, porque aún estamos apoyando y sosteniendo economías que ya no es nuestro futuro, no estamos ni siquiera viviendo en este país, nos queremos ubicar aquí en este país, como dice la palabra de Dios, ora sobre la ciudad donde estás. Cultiva los cultivos ahí, no de donde saliste. Es complicadísimo eso que estás hablando, es una realidad. Y mencionas este tema que es muy álgido y me gustaría que abundaras un poco, porque sí es muy común, históricamente yo lo conozco, yo soy mexicano, 60 años, 36 viviendo en California, pero por ejemplo tenía compañeros en la universidad que venían de la frontera a estudiar a Guadalajara, donde yo estaba, que venían, por ejemplo, de Ciudad Juárez o de Tijuana, pero eran ciudadanos americanos, porque como tenían este asunto de vivir en la frontera, sus papás, bueno, en aquel entonces ellos pagaban el parto, ¿verdad? Ahora con medical, muchos de esos partos incluso son pagados con los impuestos de Estados Unidos, pero digamos, tenían papás con cierta afluencia que decían, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hijo nazca en un buen hospital de McAllen o en un buen hospital de San Diego, y mandaban a las esposas a tener a sus bebés allá y venían con una ciudadanía americana. ¿Cuál es el punto de vista allí? Porque hay
pues sí, obviamente quieres tener un hijo ciudadano americano para darle más ventajas y más posibilidades, ¿no, Esther Valdés? Claro, es sacar beneficio de otro país al costo de ese país. Debemos de querer aportar y es una conversación muy importante como latinos también, porque a veces como abogada de inmigración yo les tengo que explicar la ley a mis clientes y también las consecuencias de la ley, porque muchos de nuestros emigrantes vienen de países donde hay impunidad. Impunidad quiere decir no hay castigo si violas la ley. El 91% de los crímenes en México, por ejemplo, no son o investigados o no son solucionados. Quiere decir, si asesinas a alguien, tiras un bote de la basura, nadie te va a castigar. Entonces, pero cuando vienes a un país que fue fundado bajo leyes anglosajonas, esa es la diferencia. Muchos de nuestros países latinoamericanos fueron fundados por la jerarquía católica romana, donde entró el compadrazgo, el nepotismo, cuando este país anglosajón fue fundado con leyes donde los mismos peones de Inglaterra dijeron, no, el rey también tiene contabilidad con Dios y mis derechos nadie me los puede quitar. El rey también tiene que acudir a la ley. Esa es la diferencia. Entonces, no se puede justificar la violación de la ley en estos países que fueron fundados por los anglosajones, por protestantes, donde todo es a base de mérito. Todo el mundo tiene que obedecer la ley. No importa si eres pobre o tienes una buena razón. Quiero entrar a los Estados Unidos porque no hay oportunidades acá y tengo que violar la ley. No, no se vale. Entonces, y para mí, como abogada de inmigración, tengo que encontrar un remedio, una solución para este nudo. Ya cuando les explico el impacto total de no poder emigrarte por 20 años, porque entraste ilegalmente y saliste y volviste a entrar, ya las personas ya se dan cuenta, wow, posiblemente el sueño americano no va a ser para mí, pero para que ese niño que nació en Estados Unidos. Y hay que recordar las contribuciones de nuestros emigrantes también. El 12 a 17% de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos son de hombres y mujeres latinos, de padres latinos. Y, por ejemplo, el CBP, la aduana y los del Border Patrol, de la patrulla fronteriza, el 49% son latinos. Son de raíces latinas, de padres hispanos, nacieron o en México o en otro país, o son ciudadanos americanos. Entonces, tenemos que balancear, ok, hay violación de ley, queremos rectificar esta situación y también contribuir, y a veces nuestras contribuciones son nuestros hijos también. Wow, estamos platicando con la abogada Esther Valdés Clayton. Déjame hacer un pequeño comercial aquí, Esther, para invitar a toda la gente que también nos escuche en la radio, donde, por cierto, Esther ha sido invitada de honor también. Tenemos un programa todas las mañanas por la KTNQ 1020 que se llama Por la Mañana. Es un verdadero desafío. Me toca trabajar con mi esposa, mi querida Esther. No me imagino tú litigando con tu esposo, pero bueno, en la comunicación sí lo podemos hacer. Así que ahí está la invitación en la KTNQ 1020 AM para todo el sur de California. Y si tienes la aplicación de TuneIn Radio, de iHeartRadio, de Euphoria Music, nos puedes escuchar en vivo en cualquier parte de los Estados Unidos. Y quiero invitarte también a que nos veas en la cadena Alma Visión todos los lunes a las 9 de la noche. Tengo un programa donde tengo una asignación ahí. Quiero invitarte ahí a ese programa para que vengas a compartir tus puntos de vista tan importantes basados en la Biblia. El programa se llama Vive a Plenitud y lo puedes ver en la aplicación de Alma Visión o revisar simplemente tu guía de televisión y que nos sintonices todos los lunes 9 de la noche, tiempo del Pacífico. Es una gran cadena cristiana donde hablamos sobre la Biblia y cómo la aplicamos a la vida diaria para tener éxito, así como esta mujer que vemos aquí, Esther Valdés Clayton. Gracias por el espacio. Oye, ahora, Esther, vamos a seguir platicando porque este tema está muy interesante. Quiero que escuchemos la opinión del presidente Trump al respecto de este birthright citizenship, porque el presidente ha estado criticando esto. De hecho, lo dijo durante su campaña, o sea, no es nuevo, no es sorpresa para nadie que el presidente Donald Trump quiere una investigación al respecto. Él critica la ciudadanía por nacimiento, dice que es una estafa, y le voy a pedir aquí a nuestros productores que nos pongan este pequeño video donde el presidente Donald Trump
habla sobre el birthright citizenship, la ciudadanía por nacimiento, el derecho a la ciudadanía por nacimiento, y después quiero que me des tus puntos de vista. ¿Te parece bien, Esther? Lista. Gracias. Y gracias a esta decisión, ahora podemos presentar prontamente para proceder con numerosas políticas que han sido erróneamente suspendidas a nivel nacional. Y algunos de los casos de los que estamos hablando serían terminar con la ciudadanía por nacimiento, que ahora se pone en primer plano. Eso estaba destinado a los bebés de los esclavos, no estaba destinado a las personas que intentan engañar al sistema y entrar al país. Esto fue, de hecho, fue la misma fecha exacta. El final de la guerra civil estaba destinado a los bebés de los esclavos. Y es tan claro y tan obvio. Pero esto nos permite ir allí y finalmente ganar ese caso, porque cientos de miles de personas están entrando en nuestro país bajo la ciudadanía por nacimiento y no fue concebido para esa razón, fue pensado para los bebés de esclavos. Así que gracias a esta decisión, ahora podemos presentar adecuadamente para proceder con estas numerosas políticas y aquellas que han sido erróneamente prohibidas a nivel nacional, incluyendo la ciudadanía por derecho de nacimiento, el fin de la financiación de ciudades santuario, la suspensión del reasentamiento de refugiados, el congelamiento de fondos innecesarios, detener que los contribuyentes federales paguen por cirugías transgénero y numerosas otras prioridades del pueblo estadounidense. Bueno, pues esa es la opinión del 45º y 47º presidente de los Estados Unidos, y como lo comentábamos antes de verlo, es algo en lo que también hizo campaña el presidente Trump. ¿Qué opinas de la opinión qué opinas de la opinión del mandatario Trump, abogada Valdez Clayton? Creo que debemos de especificar que hay dos categorías aquí de personas que entran a Estados Unidos para dar a luz. Simplemente cuando ellos no son residentes ni ciudadanos, son personas con visa o personas que entraron ilegal. Esa es la categoría que estamos hablando. Y dentro de esa categoría de personas que entran con visa de turista y se ven obligados a quedarse aquí, hay personas que no premeditan tener su hijo aquí en Estados Unidos. Les pasa a mujeres que se empiezan a desangrarse, ya no pueden moverse, tienen algún tipo de envenenamiento en la sangre y ya no pueden regresarse. Esas mujeres no fue su intención violar la ley, no tuvieron esa intención de planear, voy a tener un hijo allá. Lo que el presidente se está hablando es de las personas que adrede quieren violar la ley, entran con una visa, mienten que no están embarazadas, pero ya saben que están embarazadas y se van a quedar aquí para dar a luz. Eso es lo que como latinos tenemos que platicar. Tenemos que tener estas conversaciones porque dentro de nuestra cultura a veces justificamos violar la ley, especialmente como cristianos también. No es justificación por tu necesidad. La Biblia nos dice claramente que ni al pobre debemos de favorecer, ni al rico. No podemos explicar o justificar, voy a violar la ley porque soy pobre y no tengo otras oportunidades en mi país. Bueno, imagínense si la fortaleza del pueblo mexicano que estuvo en protestas en Los Ángeles hiciera esas protestas en México con Sheinbaum diciendo quiero un futuro mejor en México, quiero mis derechos en México, no me quiero ver obligado a tener mis hijos en otro país, quiero aprovechar de mi cultura, mi terreno, mi país, mi futuro, quiero un México mejor, make Mexico great again. Quiero que México sea mi sueño, no al norte, que por generaciones personas han venido al norte desde Centroamérica. Entonces, tenemos que distinguir, el presidente está hablando de esas personas que nomás vienen a tomar ventaja y pensar en su futuro. Este niño me va a peticionar después. Tomar ventaja de la vida del niño en vez de estar forjando un futuro para todos poder contribuir juntamente. Y de nuevo, la enmienda claramente dice, la enmienda de la Constitución dice, el niño es ciudadano si sus padres eran ciudadanos, naturalizados y también sujetos a la ley del territorio donde nació el niño. Una persona que está engañando a la persona que entró a la aduana se sometió al terreno, se sometió a las leyes o lo hizo por engaño. Por eso es que estamos viendo muchas revocaciones de residencias, revocaciones de visas. Y justo hace unos minutos, Gustavo, estoy leyendo un dictamen de la aduana, de CBP. Acaban de anunciar que con rigor
van a empezar a rechazar las residencias permanentes de personas que han engañado a los oficiales para obtener su residencia, aun cuando entraron con visa. Y aquí en San Diego hemos visto, en mi ciudad donde vivo, hay menos turismo de México, hay mucho menos personas que vienen adineradas con dinero porque ahora están viendo las fuentes de sus ingresos, cómo pagaron esa casa, cómo viven aquí en Estados Unidos, de dónde sacan el dinero. Menos personas y, por supuesto, el impacto de las redadas también en Los Ángeles, el condado de Orange, donde tenemos oficinas, y en San Diego, mucho menos labor ilegal en los supermercados, en Home Depot, en los lavados de carro, en los restaurantes, porque ya cayó la ley. Ya cayó la ley. Y lo que le quiero decir ahorita a las personas que nos están escuchando, si no han acudido a ver a un abogado en la actualidad, deben de hacerlo de inmediato porque esto no se va a acabar. El presidente acaba de anunciar el día de ayer que los agentes de ICE, de inmigración, van a estar ubicados aquí en Camp Pendleton, en California, y en 3 bases militares para apoyar y acudir a todas las demás redadas que van a suceder. Camp Pendleton está al norte del condado de San Diego, entre el condado de Orange y cerca de Los Ángeles y San Diego. Se van a ubicar ahí con fuerza militar para desubicar a personas que han estado aquí ya deportadas, ya tuvieron su proceso debido, o personas criminales. Entonces, esto no se va a acabar muy próximamente. Pensamos que, en cuanto salga Trump, esto se va a mejorar. Pero esta enmienda sobre la interpretación de la Suprema Corte sobre la ciudadanía otorgada por nacimiento, eso va a tener un impacto generacional. Si es que la Suprema Corte dicta que debemos de someternos a la interpretación original, que era simplemente que era para hijos de ciudadanos o personas que entraron legalmente a los Estados Unidos. Eso va a parar mucho de los partos premeditados aquí en los Estados Unidos para tomar ventaja. Y también hablemos de los recursos de Medicare y Medi-Cal. También para solicitar esos recursos tienes que decir que eres residente. Y eso es lo que la administración del presidente Trump está viendo. Van a ver esas solicitudes. Si también engañó la persona al doctor, al hospital, para poder recibir ese beneficio y no tener que pagar el parto. Wow, ok. Mencionaste algo puntual y quiero que me ayude la producción. Este asunto de sujeto a jurisdicción que Así está es. en la letra. Ahorita nos van a mostrar una imagen, la producción, y hablar de esto. Fíjate, aquí está ya en la pantalla, si lo puedes ver. Sí, si lo puedes ver. Dice, la interpretación legal de la frase sujeto a jurisdicción en la 14ª enmienda está solicitando este análisis que estás haciendo, mucho debate, y las preguntas giran principalmente a torno a quiénes califican realmente para estar bajo la jurisdicción, que es lo que incide directamente en determinar la ciudadanía según la cláusula de la ciudadanía. Y ahí es lo que tú mencionabas. Dice, all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof. A ver, explícame otra vez esa parte para entenderla bien, abogada Valdés. Sí, yo me dedico en mi tiempo libre, me gustan los libros de historia, especialmente los libros de la guerra civil. Y es algo muy emotivo que como cristianos debemos de ver cómo esta nación, no solamente sus legisladores eran cristianos, pero tenían una visión provida para el futuro de este país. Ellos deseaban, y lo voy a leer en español, dice, todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetos a la jurisdicción de ese territorio son ciudadanos americanos. La palabra "y" quiere decir que tienes que ser nacido en Estados Unidos y sujeto a las leyes, o naturalizado y a la misma vez sujeto. No dice "o", no es opcional. No quiere decir "o nací aquí, fue naturalizado o también fui sujeto". El ser sujeto a una jurisdicción quiere decir que estás bajo el poder, bajo la autoridad, bajo la lealtad
del territorio donde se encuentra uno. Tenemos que entender esto. Yo no lo estoy malinterpretando, no lo estoy inventando. Ahí ustedes pueden ver la enmienda número 14. Dice, tienes que estar sujeto a esa jurisdicción. Un residente permanente jura ser residente permanente a los Estados Unidos, los que traen la tarjetita verde. Firmas una forma y dices, yo quiero entrar legalmente, yo quiero pelear para este país, quiero obedecer las leyes de este país. Eso es someterse a la ley. La otra manera es tomar un juramento para hacerse ciudadano. Por eso dice naturalizado. Voy a jurar para ser ciudadano americano, tengo lealtad, voy a sobrellevar las leyes de la Constitución y si es necesario defender este país. Pero una persona que entra de manera ilegal en la cajuela, donde por engaño me voy a evadir, me voy a esconder, una persona que entra por el cerro para que no me vean, para que no me pidan documentos, una persona que presenta documentos falsos, voy a engañar, voy a decir que soy esta otra persona. ¿Eso te estás sometiendo a las leyes de este país? No, estás evadiendo, estás tratando de obstruir, estás tratando de malinterpretar la ley. Y lo voy a decir claramente porque no hasta que entendamos estas tremendas leyes, no vamos a entender lo tremendo y difícil que es legalizar a una persona después de que se violó la ley. Muchas personas piensan, oh, pues me voy a legalizar y ya tiene 21 años mi hijo. No, hay consecuencias. Todavía tenemos el castigo de 10 años, el castigo de 20 años, porque esto es lo que se violó. Nunca se sometió uno a la ley. Y tal vez en nuestros países de origen, mis padres son de México, los dos, siempre me decían, en México nadie se somete, haces lo que quieres. Si tienes dinero, si tienes apellido, si estás clarito y güerito, compras tu justicia. Ya la hiciste, ¿no? Sí, pero en este país es diferente. Todos nos tenemos que someter, querramos o no, y parte del sueño americano no solamente es tener casa y tener nuestra chamba, es también obedecer la ley. Para eso estoy. Esther, antes de que nos vayamos, me queda un par de minutitos. En octubre, a ver, ponme la foto de los justices, mi querido Juan Fernando, la Supreme Court of the United States of America. Estos 9 jueces van a decidir, se supone, para el mes de octubre. En octubre, estos señores que hasta ahorita le dieron la derecha a Trump de decir ningún juececito puede interrumpir con injunctions tus órdenes ejecutivas. ¿Qué crees que va a decidir esto? ¿Y si será en octubre o se va a tardar más? ¿Cuál es ahora sí que, tu pronóstico, mi querida Esther Valdez Clayton? Tenemos 6 jueces que son conservadores, pero eso quiere decir o van a regresar a la interpretación, lo que acabamos de leer, justo y recto y sin flexibilidad, y los otros 3 jueces, demócratas más liberales, Sotomayor también, Kanye Jackson, también ellos van a querer interpretar algo más liberal. Creo que las personas en medio van a decir, bueno, tradicionalmente hemos otorgado ya por generaciones la ciudadanía a todos los que vengan. No nos importa cómo vengan, les vamos a otorgar. Entonces va a ser cuestión del alegato que vaya a ser la administración del presidente Trump. Y ellos están presentando el impacto y el contexto moderno que tenemos dado a la falta de interpretación de esta pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir cuando la Constitución dice que tienes que obedecer la ley antes de dar a luz? Si eso es la nueva interpretación, y eso va a cambiar muchas cosas. Yo pienso que van a tomar una interpretación moderada, Gustavo, para que no sea un impacto así muy drástico, pero van a querer aliviar ambos ámbitos políticos también y los espectros, porque va a ser un tremendo cambio, especialmente aquí en la frontera. Podemos ver menos mujeres tomando Medicare, Medi-Cal. Hay que también ver el impacto económico. 9 billones de dólares en el estado de California son aportados por el cuidado médico para personas indocumentadas también. Mucho de eso es
los partos también. Y claro, queremos ofrecer eso para los niños también, pero lo que no queremos es que personas estén engañando, estafando al gobierno o que ellos mismos paguen el parto o también que nunca se tengan que venir a un país a dar a luz porque su país no tiene hospitales apropiados ni cuidado médico. Lo tenemos que hacer con compasión también, pero también tenemos que entender que estamos en una nueva rama, una nueva época en este país. Esther Valdez Clayton, siempre es un privilegio platicar contigo. Dinos dónde la gente puede saber más de ti, dónde te puede ver, todo lo demás. A ver, ¿dónde puedo platicar con la abogada Valdez Clayton? A diario ponemos nuevas noticias de inmigración en mi página de Facebook, Valdez and Associates, o con mi nombre, Esther Valdez Clayton con S. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. A diario estoy poniendo y actualizando las novedades y es tan importante porque mucha información nomás para asustar a las personas emigrantes. Yo estoy aquí para dar esperanza, remedios a todo lo complicado de las leyes para hacerlo sencillo, fácil y restaurar dignidad a los emigrantes que se encuentran en este país. Cuando empezaron mal, vamos a terminar bien. Amén, así va a ser. Te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga. Gracias, Gustavo, un placer nuevamente. Gracias. A ti también. Esther Valdez Clayton, ladies and gents. Qué buena explicación, ¿no? El birthright citizenship. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver qué termina decidiendo la Corte este mes de octubre, que es lo que se anticipa. Mientras eso sucede, nosotros tenemos que prepararnos, hermanos queridos. Por eso es que antes de irme quiero platicarte, tú sabes que me encantan las finanzas y yo creo que cuando tú llegas a un país, tú tienes que ser dueño de ese país. Y para ser dueño de ese país necesitas tener tierra en ese país. Así que hemos preparado un seminario que va a ser buenísimo con todos estos cambios del Big Beautiful Bill el próximo sábado 23 de agosto en mi oficina. Voy a tener una serie de expertos, analistas en bienes raíces, en préstamos hipotecarios y vamos a tener este evento que se llama Sé dueño de este país. Sé dueño de este país. ¿Cómo puedes ser dueño de este país? Teniendo una casa, no dependiendo de los demás. Sé dueño de este país. El seminario es el próximo sábado 23 de agosto a las 5 de la tarde en una de mis oficinas. Ya te voy a decir cuál. Te voy a pedir que nos mandes un correo electrónico a lasfinanzascongustavo@gmail.com para inscribirte. Es nada más por invitación. lasfinanzascongustavo@gmail.com. Nos vamos a encontrar cara a cara, cuerpo a cuerpo, con la bendición de Dios el próximo 23 de agosto. Llegamos al final del programa. Espero que haya sido de mucha bendición, que hayas aprendido mucho, porque mira, lo importante aquí, hermano, es tener los datos, tener la información. No te confíes de todos esos tiktokeros que lo único que quieren es sus likes para ganar más dinero. Ve directamente a la fuente de la información para que te enteres lo que está pasando. Hay muchísima desinformación, hay muchísimo caos y en el caos los que ganan son los malos, pero en la calma, en la tranquilidad, en la plenitud de la verdad vas a encontrar respuestas. Así que te invito a que sigas pegado a Voz Media, a que no te pierdas los podcasters de aquí, que no te pierdas el mío y que por favor si tienes preguntas y dudas me mandes un correo electrónico a pregúntaleagustavo@gmail.com pregúntaleagustavo@gmail.com y que me sigas ahí en mis redes sociales, en Facebook y en Insta. Estoy para servirte como Gustavo Vargas Saucedo o como 23 Gustavo Vargas en X. ¡Wow! Se nos acabó el tiempo. Gracias, Juan Fernando Dumont. Gracias a Carlitos Hernández. Gracias a Dios por la posibilidad de servirte. Nos encontramos mañana en un programa más de La Voz de.